Se conocieron por casualidad, una noche, una mirada, y nada volvió a ser igual. Ella cargaba un corazón herido, él una vida entera escondida tras el silencio. Pero cuando se entregaron el uno al otro, no sabían que ese instante los marcaría para siempre. Ahora el destino los pone frente a frente una vez más, y huir ya no es una opción. La ciudad amurallada de Ávila siempre parecía más hermosa en otoño. Las hojas doradas caían con delicadeza sobre las calles empedradas, mientras el cielo se teñía de tonos púrpura al atardecer. Era en estos momentos cuando Clara Benavides, propietaria de una pequeña librería café llamada Letras y Café, se permitía contemplar la belleza del mundo desde la ventana de su establecimiento casi vacío. A sus 29 años, Clara llevaba el peso de muchas renuncias en su alma. Su cabello castaño recogido en un moño informal y sus ojos color avellana reflejaban una mezcla peculiar de determinación y melancolía. Las estanterías de madera gastada que la rodeaban eran su verdadero hogar, aunque últimamente ese refugio se tambaleaba bajo el peso de facturas sin pagar y sueños postergados. Mañana será otro día, susurró para sí misma mientras cerraba la caja registradora con apenas lo suficiente para subsistir una semana más. Al otro lado de la ciudad, en la imponente sede del Grupo Agrovega, Hugo de la Vega terminaba una reunión con su equipo directivo. A sus 45 años, su presencia imponía respeto inmediato. Alto, de hombros anchos y con un rostro de rasgos marcados por el tiempo y el dolor, Hugo era la imagen perfecta del poder. Su traje impecable y su mirada penetrante escondían heridas que nunca habían sanado correctamente. «Los informes del último trimestre, señor», dijo su asistente con voz temblorosa, dejando una carpeta sobre el escritorio de caoba. Hugo apenas asintió. Las personas a su alrededor existían en una nebulosa, como sombras que pasaban sin dejar huella. Desde hacía años, desde aquel día en que perdió a Elena durante el parto, había construido muros alrededor de su corazón más altos que los que protegían la propia ciudad de Ávila. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. Esa noche, un viento frío se coló por las callejuelas medievales. Clara no tenía ganas de volver a su pequeño apartamento vacío. La soledad a veces pesaba demasiado. Por eso, cuando su amiga Sofía la invitó a tomar algo en El Rincón de Antaño, un antiguo bar con historia, aceptó casi sin pensarlo. El lugar estaba repleto de gente. Paredes de piedra centenaria, vigas de madera oscurecida por el tiempo y una iluminación tenue que creaba una atmósfera íntima. Clara y Sofía encontraron una mesa en un rincón apartado. Mi hermana Luisa me ha preguntado otra vez cuándo voy a sentar cabeza como ella, comentó Clara con una sonrisa resignada mientras tomaba un sorbo de vino. Según mi familia, a mi edad ya debería tener un marido, 2 hijos y una carrera exitosa. Sofía puso los ojos en blanco. Tu hermana tiene un matrimonio que es pura apariencia y lo sabes. Tú tienes algo que ella nunca tendrá: autenticidad. En ese preciso instante, Hugo de la Vega entró en el bar. No frecuentaba lugares así, pero su casa vacía le resultaba insoportable esa noche. Se sentó en la barra, de espaldas a ellas, pidiendo un whisky que bebió con lentitud metódica. Clara lo observó de reojo. Había algo en su postura, en esa soledad autoimpuesta que le resultaba familiar, como si reconociera en él un reflejo distorsionado de su propia tristeza. Fue entonces cuando ocurrió. Un apagón repentino sumió el bar en la oscuridad completa. Se escucharon risas nerviosas, algún grito ahogado. En la confusión, Clara se levantó para no perder a Sofía, pero tropezó con alguien. Unas manos firmes la sostuvieron por los hombros. El contacto fue eléctrico, inmediato. Incluso en la oscuridad, supo que era él, el hombre de la barra. «Cuidado», dijo una voz profunda cerca de su oído. Cuando las luces de emergencia se encendieron minutos después, Clara se encontró mirando directamente a los ojos más intensos y tristes que jamás había visto. El tiempo pareció detenerse en ese instante, como si el universo contuviera el aliento. «Disculpe», murmuró ella, incapaz de apartar la mirada. Él no la soltó de inmediato. Algo en sus ojos cambió,
un destello de reconocimiento, no de la persona, sino del alma que tenía enfrente. Hugo de la Vega, se presentó él, con una voz que parecía oxidada por el desuso en situaciones sociales. Clara Benavides, respondió ella. Ninguno imaginaba que esa noche, entre las antiguas piedras de Ávila, dos destinos solitarios comenzaban a entrelazarse irremediablemente. Cuando las luces volvieron por completo, el mundo alrededor pareció haber cambiado sutilmente. Sofía había sido arrastrada por el tumulto hacia otra zona del bar, y Clara se encontró sola con aquel desconocido que seguía mirándola con una intensidad desconcertante. ¿Le gustaría sentarse?, preguntó Hugo, señalando un taburete vacío junto al suyo. Clara debería haber buscado a su amiga, debería haber declinado cortésmente. Pero había algo en ese hombre, una tristeza tan profunda y familiar que creó entre ellos un lazo invisible. Sí, respondió simplemente. La conversación comenzó con frases triviales, pero pronto, como suele suceder entre dos almas que reconocen en la otra un mismo tipo de soledad, las palabras fluyeron con una sinceridad inusitada. «Tengo una pequeña librería café en el centro histórico», explicó Clara jugueteando con la servilleta de papel. «No es gran cosa, pero es mío, al menos por ahora». Hugo la observaba con atención, como si estuviera tratando de descifrar un enigma. «¿Por ahora?», preguntó él. Clara suspiró, sorprendiéndose a sí misma al revelar sus preocupaciones a un desconocido. «Los números no salen desde hace tiempo. Mi familia piensa que debería vender y buscar algo sensato. Mi hermana menor es abogada en Madrid, casada, con una vida perfecta, según ellos. Yo soy la oveja negra que se aferra a libros viejos y sueños imposibles». Una leve sonrisa apareció en los labios de Hugo, transformando por completo su rostro. «Los sueños son lo único que nos mantiene vivos», murmuró más para sí mismo que para ella. Resultó que Hugo apenas conocía el bar. Había entrado por casualidad, buscando escape de sus propios demonios. Con cada palabra, con cada silencio compartido, algo extraordinario empezaba a suceder. Dos personas acostumbradas a esconder sus emociones comenzaban a bajar las defensas. «Hace años que no hablo así con nadie», confesó Hugo después de su segundo whisky. «En mi mundo cada palabra tiene un propósito, un objetivo empresarial. No hay espacio para... esto». «¿Esto?», preguntó Clara, consciente del calor que ascendía por sus mejillas. «Conversaciones reales, personas reales». Sofía finalmente los encontró, pero al ver a su amiga tan absorta en aquella conversación, simplemente le hizo un gesto discreto de despedida. Clara asintió, agradeciéndole silenciosamente su comprensión. La noche avanzaba, y con ella, las revelaciones. «Mi esposa murió hace 8 años», dijo Hugo repentinamente, sorprendiéndose a sí mismo. «Durante el parto. El bebé tampoco sobrevivió». Clara sintió que el corazón se le encogía. Instintivamente, posó su mano sobre la de él. «Lo siento mucho». Desde entonces, Hugo hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas. «Desde entonces, me convertí en esto que ves, un hombre de negocios exitoso y un ser humano fracasado». El bar comenzaba a vaciarse. Las horas habían pasado sin que ninguno de los dos lo notara. Finalmente decidieron salir. El aire fresco de la noche los envolvió mientras caminaban sin rumbo fijo por las calles adoquinadas de Ávila. «Parece sacado de un cuento», comentó Clara, señalando las murallas iluminadas. «A veces me pregunto qué secretos guardan estas piedras, cuántas historias han presenciado». Hugo la miró de reojo, fascinado por la forma en que sus ojos brillaban al hablar de cosas que él había dejado de apreciar hace mucho tiempo. Llegaron hasta un mirador natural desde donde se veía toda la ciudad. La luna llena los bañaba con su luz plateada, creando un momento casi mágico. «Hace tanto tiempo que no me sentía así», susurró Hugo. «¿Así cómo?», preguntó ella, girándose para mirarlo directamente. «Vivo», respondió él simplemente. No supieron quién dio el primer paso. Quizás fueron ambos simultáneamente. Sus labios se encontraron en un beso tentativo que pronto se transformó en algo más profundo, más desesperado, como si ambos hubieran estado ahogándose durante años y por fin encontraran oxígeno. Cuando se separaron, permanecieron en silencio, frentes unidas,
respirando el mismo aire. «Mi apartamento no está lejos», murmuró Clara, sorprendiéndose a sí misma por su osadía. El trayecto fue silencioso, cargado de una tensión dulce y expectante. Al cerrar la puerta tras ellos, no hubo necesidad de palabras. Sus cuerpos hablaron un lenguaje más antiguo que las palabras, reconociéndose en cada caricia, en cada suspiro. Esa noche, entre sábanas desordenadas y confesiones susurradas, dos almas heridas encontraron un refugio momentáneo. Hugo, por primera vez en años, se quedó dormido abrazando a alguien, sintiendo el latido de otro corazón junto al suyo. Ninguno de los dos podía imaginar que esa noche, aparentemente fortuita, cambiaría sus vidas para siempre. El amanecer se filtró entre las cortinas del pequeño apartamento de Clara, dibujando patrones dorados sobre las sábanas revueltas. Ella despertó lentamente, con una sonrisa en los labios y un extraño sentimiento de plenitud que hacía mucho tiempo no experimentaba. Estiró el brazo hacia el otro lado de la cama, buscando el calor de Hugo, pero su mano solo encontró vacío. Se incorporó de golpe, repentinamente alerta. La habitación estaba en silencio, demasiado silencio. No había rastro del hombre con quien había compartido la noche más intensa de su vida. Su ropa ya no estaba, sus zapatos habían desaparecido, incluso el sutil aroma de su colonia parecía haberse desvanecido, como si nunca hubiera estado allí. Clara se levantó y recorrió el pequeño apartamento, buscando alguna nota, alguna explicación. No encontró nada. Era como si Hugo de la Vega se hubiera evaporado con las últimas sombras de la noche. Quizás tuvo una emergencia, susurró para sí misma, intentando acallar la voz interior que le decía que había sido utilizada y abandonada. Durante la ducha, mientras el agua caliente recorría su cuerpo, intentó racionalizar lo ocurrido. No tenían compromisos, apenas se conocían. Había sido solo una noche, intensa y hermosa, pero solo una noche. ¿Por qué entonces sentía esta opresión en el pecho, como si hubiera perdido algo valioso que apenas había encontrado? A kilómetros de distancia, en la lujosa mansión a las afueras de Ávila, Hugo se miraba en el espejo de su baño mientras se afeitaba. Sus manos temblaban ligeramente. Había huido del apartamento de Clara como un ladrón, aprovechando las primeras luces del alba. Un miedo irracional se había apoderado de él al despertar y ver su rostro sereno mientras dormía. La intimidad de ese momento le resultó abrumadora, peligrosa. «Fue solo una noche», se dijo, repitiendo las palabras como un mantra. «Solo una noche sin consecuencias». Pero no pudo evitar recordar la forma en que ella había acariciado su rostro en la oscuridad, cómo había escuchado sus confesiones sin juzgarlo, cómo por primera vez en años se había sentido comprendido. No podía permitirse esos pensamientos. El amor solo traía dolor, y él había jurado no volver a ser vulnerable jamás. Los días pasaron. Clara intentó continuar con su rutina como si nada hubiera ocurrido, pero cada vez que la campanilla de la puerta de su librería sonaba, su corazón daba un vuelco esperando ver a Hugo. Él nunca apareció. Sofía la visitó una tarde, preocupada por su amiga. «Deberías buscarlo», sugirió mientras ordenaban libros recién llegados, al menos para obtener una explicación. Clara negó con firmeza. «No voy a humillarme. Si quería irse así, sus razones tendría». Pero en el fondo, una parte de ella anhelaba volver a verlo, entender qué había pasado. Había sido todo imaginación suya. Aquella conexión que sintió había sido solo producto de la soledad y el vino. Hugo, por su parte, se sumergió en el trabajo con más dedicación que nunca. Largas reuniones, viajes de negocios, cualquier cosa que mantuviera su mente ocupada y lejos de los recuerdos de aquella noche. Pero en los momentos de quietud, cuando estaba solo en su despacho o contemplando el fuego de su chimenea con un vaso de whisky en la mano, el rostro de Clara aparecía en su memoria con una claridad dolorosa. Una tarde, casi 3 semanas después de aquella noche, el destino decidió intervenir. Clara estaba haciendo compras en el mercado central cuando vio a lo lejos una figura familiar. Hugo caminaba entre los puestos, acompañado por un hombre que parecía ser su asistente. Llevaba un traje impecable y gafas oscuras,
pero ella lo habría reconocido en cualquier parte. Su primer impulso fue esconderse, evitar el encuentro. Pero entonces una oleada de dignidad la invadió. No tenía nada de qué avergonzarse. Con el corazón latiéndole con fuerza, Clara se acercó a él. El asistente fue el primero en verla, y algo en su expresión alertó a Hugo, que se giró lentamente. Por un instante, un brevísimo instante, Clara vio sorpresa y algo parecido a la alegría en sus ojos. Pero rápidamente su rostro se transformó en una máscara de fría cortesía. «Señorita Benavides», saludó formalmente, como si apenas la conociera. «Señor de la Vega», respondió ella, manteniendo la compostura a pesar del nudo en su garganta. «Qué casualidad encontrarnos aquí». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. El asistente, percibiendo la tensión, murmuró algo sobre revisar unos productos y se alejó discretamente. «¿Cómo has estado?», preguntó finalmente Hugo, en un tono más bajo, más personal. «¿De verdad te importa?». Clara no pudo contener la amargura en su voz. «Te fuiste sin decir una palabra». Hugo desvió la mirada, incapaz de enfrentar el dolor en los ojos de ella. «Lo siento, no debí... no estaba preparado para... ¿Para qué? ¿Para el buenos días? ¿Para un simple adiós? Para sentir», respondió él finalmente, con una honestidad que sorprendió a ambos. Clara respiró hondo, intentando calmar el torbellino de emociones que sentía. «Ahora es demasiado tarde para explicaciones», dijo finalmente. «Adiós, Hugo». Dio media vuelta y se alejó con paso firme, dejándolo allí, en medio del bullicio del mercado, sintiendo por primera vez en muchos años el peso real de sus propias decisiones. Las semanas transcurrieron con una lentitud dolorosa para Clara. Su encuentro con Hugo en el mercado había removido emociones que intentaba enterrar. La pequeña librería Café se convirtió en su refugio, un lugar donde podía sumergirse en historias ajenas y olvidar momentáneamente la suya propia. Fue Sofía quien primero notó los cambios. «Estás más pálida últimamente», comentó una tarde mientras cerraban el local, «y ayer te vi correr al baño durante el almuerzo». Clara se encogió de hombros, restándole importancia. «Debe ser algún virus. Se me pasará». Pero los síntomas persistieron. Náuseas matutinas, cansancio inusual, sensibilidad a ciertos olores. Cuando su período se retrasó 2 semanas, Clara ya no pudo ignorar la posibilidad que se alzaba ante ella como un gigante. Una mañana, antes de abrir la librería, Clara contemplaba pensativa la prueba de embarazo sobre el mostrador del baño. 2 líneas rosadas la miraban, innegables, transformando su vida en un instante. «Embarazada», susurró, con una mezcla de terror y asombro. Su primera reacción fue de pánico. ¿Cómo podría mantener un hijo cuando apenas podía sostener su negocio? ¿Qué diría su familia, siempre tan crítica con sus decisiones? ¿Y Hugo? La imagen de él apareció en su mente, pero la apartó rápidamente. Él había elegido desaparecer de su vida. Durante días, Clara mantuvo el secreto procesando la noticia en soledad. Finalmente, decidió compartirlo con Sofía, quien la abrazó fuertemente. «Estoy contigo en esto, pase lo que pase», aseguró su amiga. «No sé si podré hacerlo sola», confesó Clara con voz trémula. «No estás sola, nunca lo estarás». Esa tarde Clara tenía cita con su médico. La doctora García, una mujer de mediana edad con sonrisa amable, confirmó el embarazo y realizó una ecografía preliminar. «Vaya, vaya», murmuró la doctora ajustando el monitor. «Parece que tenemos una sorpresa aquí». «¿Qué ocurre?», preguntó Clara, súbitamente alarmada. «¿Hay algún problema?». «En absoluto», sonrió la médica. «Pero no es uno solo, son 2. Estás esperando gemelos, Clara». El mundo pareció detenerse. Clara sintió un mareo que no tenía nada que ver con el embarazo. ¿Gemelos? La noticia era abrumadora. Duplicaba sus miedos, pero, extrañamente, también multiplicaba una incipiente alegría que no sabía que sentía. Al salir de la consulta, Clara caminó sin rumbo por las calles de Ávila, intentando asimilar su nueva realidad. Las murallas medievales se alzaban imponentes a su alrededor, recordándole que generaciones de mujeres habían enfrentado desafíos similares dentro de esos mismos muros centenarios.
De alguna forma, ese pensamiento le dio fuerzas. Puedo hacerlo, se dijo. Tengo que hacerlo. Pero mientras avanzaba, otra certeza crecía en su interior. Hugo tenía derecho a saberlo, independientemente de cómo hubiera terminado lo suyo. No esperaba nada de él, pero la verdad era la verdad. Conseguir una cita con el presidente del grupo Agrovega no fue fácil. Su secretaria la interrogó exhaustivamente sobre el motivo de su visita. Clara simplemente respondió que era un asunto personal y urgente. 3 días después, se encontraba en el imponente edificio corporativo, esperando en una lujosa antesala. Sus manos temblaban ligeramente mientras acariciaba inconscientemente su vientre a un plano. Cuando finalmente la hicieron pasar al despacho, Hugo estaba de pie junto a un gran ventanal, de espaldas a ella. Se giró lentamente al oír la puerta y Clara pudo ver la sorpresa en su rostro. «Clara», murmuró, como si no confiara en lo que veía en sus ojos. «Necesitamos hablar», dijo ella simplemente. Hugo le indicó que tomara asiento, pero ella negó con la cabeza, prefiriendo mantenerse de pie. «Seré breve», comenzó Clara reuniendo todo su coraje. «No vengo a pedirte nada, solo a informarte de algo que tienes derecho a saber. Estoy embarazada, Hugo, de gemelos». El rostro de Hugo palideció visiblemente. Por un momento pareció incapaz de articular palabra. Finalmente se aclaró la garganta. «Eso es imposible», dijo con voz fría, aunque un leve temblor en su mandíbula traicionaba su aparente calma. «Me sometí a una vasectomía hace años. No puedo tener hijos». Clara no esperaba esa respuesta. La acusación implícita le dolió como una bofetada. «¿Estás sugiriendo que te estoy mintiendo? O peor aún, que estuve con alguien más». «Estoy diciendo que es médicamente imposible», respondió él, su tono cada vez más distante. «No dudo de tu estado, pero esos niños no pueden ser míos». Clara sintió cómo la sangre abandonaba su rostro. Una mezcla de indignación y dolor le nubló la vista. «No he estado con nadie más», afirmó con voz temblorosa pero firme. «No sé cómo explicar lo que tú consideras imposible, pero estos bebés son tan tuyos como míos». Hugo desvió la mirada, su postura rígida, sus puños apretados sobre el escritorio. «Lo siento, pero no puedo aceptar esa responsabilidad», dijo finalmente. «Las pruebas médicas están de mi lado». Clara se irguió, reuniendo la poca dignidad que le quedaba. Las lágrimas amenazaban con derramarse, pero se negó a darle esa satisfacción. «No vine a pedirte nada», repitió. «Solo creí que debías saberlo». Ahora veo que fue un error. Caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se volvió una última vez. «Algún día, Hugo, te darás cuenta de lo que has perdido hoy. Y no serán solo 2 hijos. Será la oportunidad de sanar, de sentir, de vivir de verdad». La puerta se cerró suavemente tras ella, dejando a Hugo solo en la inmensidad de su despacho, con una certeza médica que comenzaba a tambalearse frente a la convicción que había visto en los ojos de Clara. Clara tomó una decisión drástica tras su encuentro con Hugo. Ávila, la ciudad que tanto amaba, se había convertido repentinamente en un lugar demasiado pequeño, donde los recuerdos la acechaban en cada esquina. Con el corazón destrozado pero la determinación intacta, decidió alejarse temporalmente. «No estoy huyendo», le explicó a Sofía mientras empacaba lo esencial. «Necesito espacio para pensar, para planear el futuro de mis hijos». Sofía, preocupada pero comprensiva, le ofreció la casa de su tía en Navarredonda, un pequeño pueblo en la Sierra de Gredos, a poco más de 1 hora de Ávila. La tía Carmela pasa los inviernos en Valencia. La casa estará vacía hasta primavera y ella estará encantada de ayudar. En cuanto a la librería, decidieron mantenerla funcionando a media jornada. Sofía se encargaría mientras Clara ponía orden en su vida. «Es solo temporal», insistió Clara. «Volveré más fuerte, te lo prometo». El traslado fue rápido y discreto. Un amanecer de finales de otoño, Clara abandonó Ávila con la sensación de estar dejando atrás más que una ciudad. Entre las curvas del camino montañoso, lloró por última vez por el hombre que había rechazado a sus hijos sin darles siquiera el beneficio de la duda. Navarredonda resultó ser justo lo que necesitaba. Un pueblo pequeño, donde el tiempo transcurría a otro ritmo,
rodeado de montañas majestuosas que parecían protegerla. La casa de tía Carmela, aunque modesta, tenía un encanto especial con su jardín trasero y sus gruesos muros de piedra que mantenían el calor. Mientras tanto, en Ávila, Hugo intentaba seguir con su vida como si nada hubiera cambiado. Se sumergió en el trabajo con renovada obsesión, expandiendo el grupo Agrovega a nuevos mercados internacionales. Pero algo había cambiado en él. Las palabras de Clara resonaban en su mente en los momentos más inesperados. Una noche, tras una larga jornada, Hugo consultó su expediente médico por primera vez en años. La vasectomía era un procedimiento con una tasa de éxito del 99,9%, pero existía ese 0,1% de posibilidad de fallo. Y sí, no, era absurdo siquiera considerarlo. Clara simplemente buscaba un padre para sus hijos, probablemente fruto de alguna otra relación. Sin embargo, una semilla de duda había sido plantada en su interior. El recuerdo de aquella noche, la conexión que sintió, la sinceridad en los ojos de Clara cuando afirmó no haber estado con nadie más, todo ello le atormentaba. Los meses pasaron. El invierno dio paso a una primavera temprana que tiñó de verde los campos de Castilla. En Navarredonda, Clara florecía junto con la naturaleza. Su vientre crecía día a día, albergando vidas que ya amaba profundamente. Encontró trabajo en la biblioteca municipal, organizando talleres de lectura para niños. Por las tardes, daba largos paseos por senderos rodeados de pinos y robles centenarios. La gente del pueblo la acogió con el cariño reservado para quienes llevan nueva vida a un lugar donde los nacimientos son escasos. Hugo, por su parte, vivía en un limbo emocional. Un día, impulsado por una inquietud que no lograba nombrar, solicitó una cita con su urólogo. Tras explicarle la situación, el médico realizó las pruebas pertinentes. «Los resultados son claros, señor de la Vega», dijo el doctor ajustándose las gafas. «Su vasectomía ha revertido espontáneamente. Es un fenómeno raro, pero no imposible. Usted es perfectamente capaz de concebir». La noticia lo golpeó como una avalancha. Si era fértil, entonces Clara, los gemelos. Todo lo que ella había dicho era verdad. La había acusado injustamente. La había rechazado cuando más lo necesitaba. La culpa lo invadió como una marea venenosa. Intentó contactarla de inmediato, pero descubrió que había dejado la ciudad. La librería ahora abría solo mediodía y era atendida por su amiga, quien se negó rotundamente a revelar su paradero. «La heriste demasiado», fue todo lo que dijo Sofía. «Déjala en paz». Pero Hugo no podía. Por primera vez en años sentía algo más fuerte que el miedo, remordimiento y algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. En un impulso desesperado, contrató investigadores privados para localizarla. Sabía que era una invasión a su privacidad, pero necesitaba encontrarla, explicarle, pedirle perdón, aunque fuera demasiado tarde para algo más. Lo que no sabía era que el destino estaba a punto de intervenir, acercándolos de una manera que ninguno podría haber anticipado. La Feria Agrícola de Castilla y León era uno de los eventos más importantes del calendario rural. Celebrada anualmente en diferentes localidades, aquel año había escogido las afueras de Navarredonda como sede, gracias a sus amplios prados y su ubicación estratégica. Para Hugo, asistir era una obligación empresarial. El grupo Agrovega siempre tenía un pabellón destacado donde exhibían sus últimos avances en agricultura sostenible. Para Clara, era una oportunidad de disfrutar de un día al aire libre, una pequeña aventura antes de que el avanzado embarazo le dificultara moverse con libertad. El día amaneció radiante, con un cielo azul intenso que parecía celebrar la llegada definitiva de la primavera. Clara, con su vientre de 6 meses prominente bajo un vestido sencillo de flores, caminaba lentamente entre los puestos, disfrutando del ambiente festivo. «Estos tomates son espectaculares», comentó a la anciana que atendía uno de los puestos, seleccionando algunos para llevar. «Son para los pequeños, ¿verdad?», sonrió la mujer, mirando su vientre con ternura. «Los niños que comen bien desde el vientre nacen fuertes». Clara sonrió, acariciando instintivamente su abultado abdomen donde sus gemelos se movían con creciente energía.
Se había acostumbrado a estas pequeñas muestras de cariño de los lugareños. En el pueblo, su embarazo era motivo de alegría compartida. A pocos metros de distancia, Hugo recorría la feria con expresión ausente. A pesar de estar rodeado por su equipo, se sentía profundamente solo. Los investigadores que había contratado aún no habían localizado a Clara, y la incertidumbre lo consumía día a día. «Señor de la Vega, deberíamos dirigirnos al pabellón central», sugirió su asistente, consultando su reloj. «La presentación comenzará en media hora». Hugo asintió distraídamente. Fue entonces cuando la vio. Entre la multitud, a unos 30 metros, Clara examinaba unos libros antiguos en un puesto de artesanía. Su perfil era inconfundible, y el vientre abultado bajo su vestido confirmaba lo que ya sabía. Llevaba el cabello más largo, recogido en una trenza lateral, y algo en su expresión parecía más sereno, más maduro que la última vez que la había visto. El tiempo pareció detenerse. Hugo sintió que el suelo se movía bajo sus pies, mientras una oleada de emociones contradictorias lo invadía. Culpa, asombro, miedo y, sobre todo, un anhelo tan intenso que casi le cortaba la respiración. «Adelántense», ordenó a su equipo que lo observaba confundido. «Los alcanzaré después». Con pasos inseguros al principio, luego cada vez más decididos, se dirigió hacia ella. Clara, absorta en su contemplación de un viejo ejemplar de 100 años de soledad, no lo vio acercarse. «Clara». Su voz sonó más ronca de lo que pretendía. Ella se quedó inmóvil. Durante un segundo eterno, no se giró, como si quisiera convencerse de que aquella voz era producto de su imaginación. Finalmente, se volvió lentamente. Sus miradas se encontraron por primera vez en meses. En los ojos de Clara, Hugo pudo leer sorpresa, dolor y una dignidad que lo abrumó. En silencio, ella llevó instintivamente una mano protectora a su vientre. «¿Qué haces aquí?», preguntó finalmente con voz controlada pero tensa. «Trabajo», respondió él, señalando vagamente hacia los pabellones principales. La empresa se interrumpió, consciente de lo trivial que sonaba. «No sabía que estarías aquí». Clara asintió levemente, aceptando la explicación. Un silencio incómodo se instaló entre ellos, cargado de palabras no dichas. «Te he estado buscando», confesó finalmente Hugo. «Necesitaba hablar contigo, explicarte». «No hay nada que explicar», lo interrumpió ella, intentando mantener la compostura a pesar del tumulto interior que sentía. «Fuiste bastante claro la última vez». En ese momento, como si quisieran participar en la conversación, uno de los bebés dio una patada particularmente fuerte. Clara no pudo evitar una pequeña mueca, llevándose la mano al costado. «¿Estás bien?», preguntó Hugo, alarmado. «Perfectamente», respondió ella con una ligera sonrisa involuntaria. «Solo son tus hijos», recordándome su presencia. La palabra «tus» no pasó desapercibida para Hugo. Sin pensarlo, extendió una mano temblorosa. «¿Puedo?», preguntó con una vulnerabilidad que Clara nunca había visto en él. Tras un momento de duda, ella asintió levemente. Con infinita delicadeza, Hugo posó su mano sobre el vientre de Clara. Inmediatamente, como si reconocieran el contacto, uno de los bebés se movió contra su palma. Los ojos de Hugo se llenaron de lágrimas. Clara observó, asombrada, cómo todas las barreras que este hombre había construido durante años parecían desmoronarse con un simple movimiento dentro de su vientre. «Son míos», murmuró él, no como una pregunta, sino como una revelación. «Tenías razón. La vasectomía se revirtió espontáneamente. Me lo confirmó mi médico». Clara lo miró fijamente, procesando sus palabras. Todo el dolor, toda la indignación que había sentido al ser acusada injustamente, afloraron de nuevo. Pero junto a ellos surgió también un alivio inesperado. Al menos ahora él sabía la verdad. «Eso no cambia nada», dijo finalmente, aunque algo en su voz traicionaba su aparente firmeza. «He aprendido a vivir sin ti. Ellos y yo estaremos bien». Hugo permaneció inmóvil, con la mano aún sobre el vientre de Clara, sintiendo los movimientos de sus hijos. Cuando finalmente retiró la mano, algo había cambiado irrevocablemente en su interior. «Lo entiendo», dijo con voz queda.
No merezco formar parte de sus vidas después de cómo te traté. Pero por favor, permíteme al menos ayudarles económicamente. No es por obligación, sino porque quiero hacerlo. Clara lo observó detenidamente, buscando en sus ojos algún indicio de falsedad o condescendencia. No encontró nada de eso, solo una sinceridad dolorosa y un arrepentimiento genuino. «No necesitamos tu dinero», respondió finalmente. «Tengo trabajo en la biblioteca del pueblo y un lugar donde vivir. Es sencillo, pero suficiente». «Por favor, Clara», insistió él, «no lo hagas por mí, hazlo por ellos. Tienen derecho a todas las oportunidades posibles». Antes de que pudiera responder, un fuerte viento se levantó, arrastrando algunos folletos del puesto cercano. Clara se inclinó instintivamente para recogerlos, pero su avanzado embarazo dificultó el movimiento. Hugo se adelantó, recogiendo los papeles y devolviéndolos al vendedor. «Gracias», murmuró Clara, súbitamente consciente de lo cerca que estaban. Un destello de vulnerabilidad cruzó el rostro de Hugo. Por primera vez, Clara pudo ver claramente al hombre detrás de la armadura, aquel que había conocido durante aquella única noche. «Al menos dime dónde estás viviendo», pidió él. «Solo quiero saber que estás bien, que no necesitas nada». Clara suspiró. Una parte de ella quería mantener las distancias, protegerse a sí misma y a sus hijos, pero otra parte, una que creía dormida, recordaba la conexión que habían compartido, el hombre que había vislumbrado bajo capas de dolor y miedo. «Estoy en Navarredonda», concedió finalmente, «en la casa de la tía de Sofía, al final de la calle del Roble». «Pero Hugo», añadió mirándolo directamente a los ojos, «no confundas mi sinceridad con una invitación. Necesito tiempo». Él asintió, comprendiendo perfectamente lo que ella no decía. Le había permitido saber dónde encontrarla, pero las puertas de su vida aún no estaban abiertas para él. «Gracias», dijo simplemente. «No abusaré de tu confianza». Se despidieron con la extraña formalidad de quienes han compartido la mayor intimidad posible, y ahora son poco más que extraños. Hugo la observó alejarse entre la multitud, una figura grácil a pesar de su estado, y sintió que algo dentro de él, algo que llevaba años congelado, comenzaba lentamente a derretirse. Los días siguientes fueron de intensa reflexión para ambos. Clara, en la tranquilidad de su casa prestada, analizaba una y otra vez su encuentro con Hugo. ¿Había hecho lo correcto al revelarle su paradero? ¿Estaba abriendo una puerta que debería permanecer cerrada? Hugo, mientras tanto, reorganizaba completamente su vida. Por primera vez en años, delegó responsabilidades en la empresa. Reservó una pequeña casa de alquiler en las afueras de Navarredonda, a suficiente distancia para no agobiar a Clara, pero lo bastante cerca para estar disponible si ella lo necesitaba. Una semana después del encuentro en la feria, Hugo se presentó en la biblioteca municipal donde Clara trabajaba. Era media tarde y el lugar estaba casi vacío. Ella lo vio entrar y contuvo la respiración, pero él simplemente saludó con un gesto discreto y se dirigió a la sección de agricultura. Durante una hora permaneció allí, consultando libros, tomando notas. Antes de marcharse, dejó sobre el mostrador de préstamos un sobre blanco. Cuando Clara lo abrió al final de su turno, encontró una tarjeta con su número personal y una breve nota. «Por si me necesitas, a cualquier hora». Ninguna presión, ninguna exigencia, solo una presencia constante y respetuosa. Ese patrón se repitió durante las semanas siguientes. Hugo aparecía en lugares donde Clara estaba, pero siempre manteniendo la distancia, nunca forzando encuentros o conversaciones. A veces la saludaba desde lejos, otras veces intercambiaban brevemente palabras sobre el clima o los libros que él consultaba. Un día, Clara encontró en la puerta de su casa una pequeña caja de madera. Dentro había 2 diminutos gorros tejidos, uno azul y otro rosa, y una nota, por si acaso, para que estén preparados para cualquier opción. No había firma, pero no la necesitaba. Al día siguiente, cuando Hugo pasó frente a la biblioteca, Clara salió brevemente y le entregó un libro. «Guía para padres primerizos», explicó con una leve sonrisa. Por si acaso, fue la primera vez que ella iniciaba el contacto,
Un pequeño gesto que significaba mucho más de lo que parecía. No era perdón, aún no, pero sí una puerta entreabierta. El cambio más significativo en Hugo se manifestaba en sus interacciones con los lugareños. El empresario distante y frío que había sido, comenzó a interesarse genuinamente por la comunidad. Visitaba los pequeños comercios, escuchaba a los agricultores locales, ofrecía consejos sin condescendencia. «Has cambiado», comentó Clara una tarde, cuando coincidieron en la plaza del pueblo. Hugo la miró, sorprendido tanto por la observación como por el hecho de que ella hubiera estado prestando atención. «Estoy intentando ser mejor», respondió con sencillez, «no solo por los niños, o por ti, también por mí mismo». Clara asintió, pensativa. Por primera vez en meses, se permitió considerar la posibilidad de que este hombre, tan diferente del que la había rechazado en su despacho, pudiera realmente formar parte de la vida de sus hijos, y quizás, aunque todavía no estaba lista para admitirlo completamente, también de la suya. Una tarde de principios de verano, negros nubarrones comenzaron a acumularse sobre las montañas que rodeaban Navarredonda. Clara, que había salido a comprar víveres, apuró el paso de regreso a casa. Su embarazo, ya en el 7º mes, hacía que cualquier actividad resultara más fatigosa. La tormenta se desató con una furia inesperada cuando apenas le quedaban 100 metros para llegar. Grandes gotas de lluvia comenzaron a caer, acompañadas de un viento que doblaba las ramas de los árboles. Clara se refugió bajo el alero de una casa, pero estaba ya parcialmente empapada. Fue entonces cuando un coche se detuvo junto a ella. La ventanilla bajó, revelando a Hugo al volante. «Sube, por favor», pidió con preocupación genuina en la voz. «Esta tormenta parece seria». Clara dudó solo un instante. Un trueno ensordecedor seguido de un relámpago que iluminó el cielo terminó de convencerla. Se acomodó en el asiento del copiloto, agradecida por el refugio. «¿A casa?», preguntó Hugo poniendo el coche en marcha. «Sí, por favor», respondió ella frotándose los brazos para entrar en calor. Hugo encendió la calefacción y le ofreció una manta que guardaba en la parte trasera. «Siempre tan preparado», comentó Clara con una leve sonrisa, envolviéndose en la suave tela. «Intento serlo, ahora», respondió él con sencillez. Cuando llegaron a la casa, la lluvia había arreciado. Relámpagos iluminaban el cielo a intervalos irregulares, seguidos por el retumbar de los truenos. Hugo se bajó primero, abrió un paraguas y rodeó el coche para acompañar a Clara hasta la puerta, protegiéndola como mejor podía de la lluvia. Una vez en el porche, Clara introdujo la llave en la cerradura, pero se detuvo antes de girarla. «Hace frío para volver a conducir con esta tormenta», dijo casi sorprendida de sus propias palabras. «Puedes pasar y esperar a que amaine». La casa estaba a oscuras. Un apagón había dejado sin electricidad a todo el pueblo. Clara encendió algunas velas que guardaba para emergencias, creando un ambiente cálido e íntimo que contrastaba con la furia desatada en el exterior. «Prepararé un té», ofreció ella dirigiéndose a la pequeña cocina que funcionaba con gas. Hugo la siguió, inseguro de su lugar en aquel espacio tan personal. «Permíteme ayudarte». Trabajaron juntos en un silencio cómodo, ella preparando las tazas y el agua, él buscando el té y el azúcar donde ella le indicaba. Era la primera vez que compartían un espacio doméstico desde aquella noche en Ávila que parecía pertenecer a otra vida. «Es acogedor», comentó Hugo observando la sala sencilla pero cuidadosamente decorada. «Se nota tu estilo, los libros, las plantas. Es prestado, pero he intentado hacer lo mío durante estos meses», respondió Clara, sentándose en el sofá con su taza humeante. De repente, hizo una pequeña mueca de dolor, llevándose una mano al vientre. «¿Qué ocurre?», preguntó Hugo alarmado. «Nada grave», lo tranquilizó ella. «Solo están muy activos hoy. A veces pienso que juegan al fútbol ahí dentro». Sin pensarlo, Hugo se sentó a su lado. «¿Puedo?», preguntó como aquella primera vez en la feria. Clara asintió. Al posar su mano sobre el vientre, sintió inmediatamente los movimientos vigorosos bajo la piel. «Es increíble», murmuró con una expresión de asombro que conmovió a Clara. «La doctora dice que son 2 niños», comentó ella. «2 varones».
¿Lo sabías desde hace tiempo?, preguntó Hugo, aún maravillado por los movimientos bajo su palma. Me lo confirmaron la semana pasada, respondió Clara. Quería estar segura antes de... Se interrumpió, pero las palabras no dichas quedaron suspendidas entre ellos. Antes de decírtelo. Un trueno particularmente fuerte retumbó, haciendo vibrar los cristales de las ventanas. Instintivamente Clara se sobresaltó. Sin pensar, Hugo pasó un brazo por sus hombros en un gesto protector. El tiempo pareció detenerse. Estaban más cerca de lo que habían estado en meses, compartiendo calor, respirando el mismo aire. La luz de las velas dibujaba sombras danzantes en las paredes, creando una atmósfera casi onírica. «Te he extrañado», confesó Hugo en voz baja, como si temiera romper la frágil burbuja que se había formado alrededor de ellos. Cada día, a cada momento. Clara lo miró a los ojos, buscando la verdad en ellos. «¿Qué es lo que has extrañado exactamente?», preguntó con voz queda. «Apenas nos conocemos, Hugo». Él reflexionó un momento, consciente de la importancia de sus palabras. «He extrañado la posibilidad», respondió finalmente, «la posibilidad de conocerte, de descubrir quién eres realmente, de mostrarte quién soy yo más allá del hombre que te rechazó aquel día. He extrañado lo que podríamos haber sido si no hubiera tenido tanto miedo». Clara sintió que algo se aflojaba en su pecho, un nudo de dolor y resentimiento que había estado apretando su corazón durante meses. «¿Y ahora?», preguntó apenas en un susurro. «¿Ahora tienes miedo?». Hugo negó lentamente con la cabeza. «Ahora solo tengo miedo de no merecer una segunda oportunidad», confesó, «de no ser lo suficientemente bueno para ti, para ellos». Un relámpago iluminó la habitación a través de las ventanas, seguido por el ruido sordo de un trueno lejano. La tormenta comenzaba a alejarse. Clara tomó la mano de Hugo entre las suyas, un gesto simple pero cargado de significado. «Todos merecemos segundas oportunidades», dijo suavemente, «pero las segundas oportunidades se ganan día a día, con paciencia y constancia». «Es todo lo que pido», respondió él, «la oportunidad de intentarlo, de estar presente, de aprender a ser lo que ellos necesitan, lo que tú necesitas, si algún día...». No terminó la frase, pero no era necesario. Clara entendió perfectamente lo que no se atrevía a expresar. Si algún día podía perdonarlo completamente, si algún día podía haber algo más entre ellos. «Paso a paso», dijo ella, ofreciendo una pequeña sonrisa que iluminó su rostro más que todas las velas juntas. «Por ahora tenemos dos pequeños por los que preocuparnos». Cuando la tormenta finalmente amainó y la electricidad volvió, Hugo se despidió en la puerta. No hubo besos ni promesas grandilocuentes, solo una mirada compartida que contenía más que cualquier palabra. «Hasta mañana», dijo él. «Hasta mañana», confirmó ella. Era una promesa pequeña pero significativa. Habría un mañana para ellos, y quizás muchos mañanas más. Las semanas transcurrieron con una nueva dinámica entre Clara y Hugo. Él se había convertido en una presencia constante, pero respetuosa. La acompañaba a las revisiones médicas, aprendía sobre el embarazo, preparaba la habitación para los gemelos en la pequeña casa. Una noche de finales de verano, cuando el embarazo entraba en su 8º mes, Clara despertó empapada en sudor. Un malestar profundo la recorría y su frente ardía. Intentó levantarse para buscar un termómetro, pero un mareo intenso la obligó a volver a la cama. Con manos temblorosas, alcanzó el teléfono y marcó el único número que sabía de memoria. «¿Hugo?». Su voz sonaba débil, asustada. «No me encuentro bien». No necesitó decir más. En menos de 15 minutos, él estaba en su puerta. Al verla, su rostro se transformó en una máscara de preocupación. «Tienes fiebre alta», concluyó tras tocar su frente. «Vamos al hospital». «No quiero molestar», protestó ella débilmente. «Seguro que es solo un virus». «No es molestia», la interrumpió él con firmeza. «Los bebés, necesitamos asegurarnos de que están bien». Esas palabras bastaron para convencerla. Se dejó envolver en una manta y ayudar hasta el coche. En el hospital provincial, los médicos actuaron con rapidez. La fiebre era alta, cerca de los 39 grados, y en su estado,
representaba un riesgo serio. Infección urinaria complicada, explicó la doctora después de los análisis. Necesitará antibióticos intravenosos y monitorización constante, tanto de ella como de los bebés. Las siguientes horas fueron una pesadilla nebulosa para Clara. La fiebre subía y bajaba, provocándole escalofríos y momentos de confusión. Entre la bruma, una constante permanecía. Hugo nunca abandonó su lado. Lo sentía sujetando su mano, refrescando su frente con paños húmedos, hablando con los médicos, velando su sueño inquieto. «No te vayas», murmuró ella durante un momento de lucidez, aferrándose a su mano. «Nunca más», prometió él, con una intensidad que atravesó la niebla de la fiebre. La noche se hizo eterna. Los monitores pitaban constantemente, registrando las constantes vitales de Clara y los latidos de los gemelos. En los momentos más críticos, cuando la fiebre alcanzó su punto máximo, Hugo permaneció de pie junto a la cama, murmurando palabras de aliento, rezando en silencio por primera vez en décadas. Hacia el amanecer, la fiebre comenzó a ceder. Los antibióticos finalmente hacían efecto, y los signos vitales de Clara se estabilizaron. Los gemelos, pequeños luchadores, habían resistido sin mostrar signos de sufrimiento. «Está fuera de peligro», confirmó la enfermera con una sonrisa cansada. «Ha sido una noche difícil, pero lo peor ha pasado». Hugo se derrumbó en la silla junto a la cama, exhausto pero infinitamente agradecido. Observó el rostro de Clara, ahora sereno en un sueño reparador, y sintió una oleada de amor tan intensa que le cortó la respiración. No era solo preocupación o responsabilidad lo que había sentido durante aquellas horas terribles. Era un amor profundo, absoluto, que lo había tomado por sorpresa. Un amor que había estado creciendo silenciosamente durante estos meses, nutrido por pequeños momentos compartidos, por la fortaleza y la dignidad de esta mujer, por la promesa de una familia que nunca creyó posible. Cuando Clara despertó, encontró a Hugo dormido incómodamente en la silla, con la mano aún entrelazada con la suya. Observó las profundas ojeras bajo sus ojos, la barba incipiente, las arrugas de preocupación que incluso en sueños marcaban su frente. «Has estado aquí toda la noche», murmuró conmovida. Hugo despertó al instante, orientándose rápidamente. «¿Cómo te sientes?», preguntó completamente alerta a pesar del cansancio evidente. «Mejor, mucho mejor», respondió ella con una pequeña sonrisa. «Gracias por no dejarme sola». Él llevó la mano de Clara a sus labios y depositó un beso suave, casi reverente, en su dorso. «Nunca más estarás sola, si puedo evitarlo», prometió. Algo cambió definitivamente en ese hospital. Las últimas defensas de Clara, los últimos resquicios de dolor y desconfianza, comenzaron a disolverse ante la evidencia irrefutable del hombre que Hugo había llegado a ser. «Tengo miedo», confesó ella en voz baja. «No de la enfermedad, sino de esto, de nosotros, de volver a confiar y que todo se derrumbe». Hugo sostuvo su mirada con una serenidad nueva. «Yo también tengo miedo», admitió. «Pero por primera vez en mi vida he encontrado algo más fuerte que el miedo». Clara no necesitó preguntar qué era ese algo. Lo veía claramente en sus ojos, lo sentía en la forma en que sostenía su mano, como si fuera lo más precioso del mundo. Quizás lo era. Tras el susto de la fiebre, los médicos recomendaron a Clara reposo relativo hasta el parto. Hugo, con la determinación de quien ha encontrado un propósito, reorganizó completamente su vida para estar presente en todo momento. Trasladó temporalmente su oficina a Navarredonda, delegando en su equipo de confianza la gestión diaria del grupo Agrovega. Su prioridad absoluta era ahora Clara y los bebés que estaban por llegar. Una mañana soleada, mientras desayunaban en la pequeña terraza, Hugo mencionó una idea que llevaba tiempo considerando. «He estado pensando en la librería», comenzó observando cuidadosamente la reacción de Clara. «Tu amiga Sofía ha hecho un trabajo admirable manteniéndola abierta, pero quizás sea el momento de pensar a largo plazo». Clara lo miró con curiosidad. «¿A qué te refieres exactamente?» «La he visitado varias veces cuando he ido a Ávila», confesó. «Es un lugar especial, con mucho potencial. Podríamos renovarla.
expandirla incluso, convertirla en un verdadero centro cultural. Clara dejó su taza sobre la mesa procesando la propuesta. ¿Podríamos?, preguntó captando el plural. Hugo tomó aire, consciente de que estaba adentrándose en territorio delicado. Solo si tú quieres, por supuesto. Es tu proyecto, tu sueño. Yo solo quiero apoyarte, no tomar el control ni imponerme. Clara guardó silencio, pensativa. La librería había sido su refugio, su espacio personal durante años. La idea de compartirla, incluso con Hugo, despertaba sentimientos contradictorios. «Necesito pensarlo», respondió finalmente. «Significa mucho para mí». «Lo sé», asintió él. «Tómate el tiempo que necesites. No hay prisa». Esa misma tarde, mientras organizaban la ropa diminuta para los gemelos, Clara retomó la conversación. «¿Por qué la librería?», preguntó directamente. «Tienes un imperio agroindustrial. ¿Por qué interesarte en un pequeño negocio en apuros?». Hugo dobló cuidadosamente un diminuto pijama antes de responder. «Porque forma parte de quién eres», dijo con sencillez. «Y porque creo en lo que representa. Cultura, conocimiento, un espacio donde las personas pueden conectar con historias que les cambian la vida». Se acercó a ella y con infinita delicadeza tomó sus manos entre las suyas. «Pero hay algo más importante que quiero que sepas, Clara. Independientemente de la librería, de los negocios, de todo lo material, quiero estar en tu vida y en la vida de nuestros hijos. No por obligación, no por culpa, sino porque os quiero». La declaración tan directa y sincera dejó a Clara sin palabras. Durante los últimos meses había visto a Hugo transformarse, abrir su corazón lentamente, pero esta vulnerabilidad absoluta la conmovió profundamente. «No espero que sientas lo mismo», continuó él interpretando su silencio. «Sé que te hice daño y que la confianza no se reconstruye de la noche a la mañana. Solo quería que lo supieras». Clara sintió cómo las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Hormonas, pensó inicialmente, pero sabía que era mucho más que eso. «Te esperé», confesó en un susurro. «Aquella mañana, cuando desperté sola, esperé todo el día que volvieras, que llamaras, que dieras alguna señal. Y después, cuando me dijiste que era imposible que los bebés fueran tuyos, una parte de mí siguió esperando que recapacitaras, que creyeras en mí». Hugo cerró los ojos, el dolor de esos recuerdos aún fresco. «Lo siento tanto», comenzó, pero ella posó suavemente un dedo sobre sus labios. «Déjame terminar», pidió. «Ahora, después de todo lo que ha pasado, después de verte cambiar, de verte luchar por nosotros día tras día, ya no estoy esperando. Estoy aquí, contigo, en este momento, y creo que también te quiero». El tiempo pareció detenerse. Con infinita dulzura, Hugo se inclinó y besó a Clara. No fue un beso apasionado como el de aquella primera noche, sino algo más profundo, más real. Un beso que sabía a promesa, a futuro compartido, a familia. Cuando se separaron, Clara apoyó la frente contra la de Hugo, respirando su cercanía. «Sobre la librería», dijo con una sonrisa. «Me gusta la idea de convertirla en algo más grande, más vivo. Pero tengo una condición». «Lo que sea», respondió él. «Quiero cambiarle el nombre. Raíces y letras. Un homenaje a nuestros caminos, tus raíces en la tierra, mis letras en los libros, y lo que estamos construyendo juntos». Hugo sonrió, conmovido por el simbolismo. «Es perfecto», murmuró, «como tú». En ese momento, como para sellar el pacto, los gemelos se movieron enérgicamente, provocando una mueca de sorpresa en Clara. «Parece que ellos también aprueban», rió, llevando la mano de Hugo a su vientre. Esa noche, por primera vez desde que se reencontraron, Hugo no volvió a su casa de alquiler. Se quedó junto a Clara, velando su sueño, maravillándose ante la posibilidad de un futuro que nunca se había atrevido a imaginar, pero que ahora se desplegaba ante él como el más hermoso de los amaneceres. Una madrugada de principios de otoño, cuando el embarazo cumplía 35 semanas, Clara despertó sobresaltada. Un dolor agudo le recorrió el vientre, seguido de una sensación de humedad entre las piernas. «Hugo», llamó, sacudiendo suavemente el hombro del hombre que dormía a su lado. «Creo que ha comenzado.
Él se incorporó de inmediato, completamente alerta a pesar de la hora. ¿Estás segura? Faltan casi 5 semanas. El líquido amniótico, explicó ella con una calma sorprendente. Se ha roto la bolsa. No hicieron falta más palabras. En cuestión de minutos, la pequeña maleta preparada semanas atrás estaba en el coche y partían rumbo al hospital provincial. Durante el trayecto, las contracciones comenzaron a intensificarse. Clara respiraba profundamente, tal como les habían enseñado en las clases de preparación al parto, mientras Hugo conducía con una mezcla de concentración y nerviosismo apenas contenido. «Todo va a salir bien», repetía él, aunque no estaba claro si intentaba convencer a Clara o a sí mismo. «Estaré contigo en cada momento». Llegaron al hospital justo cuando amanecía. El equipo médico, alertado previamente por una llamada de Hugo, los esperaba en urgencias. La doctora García, la misma que había seguido el embarazo desde el principio, los recibió con expresión serena, pero profesional. 35 semanas para gemelos es bastante razonable, explicó mientras examinaba a Clara. Están bien desarrollados, aunque necesitaremos vigilarlos de cerca. Los siguientes minutos fueron una vorágine de preparativos. Trasladaron a Clara a la sala de partos mientras Hugo se cambiaba para acompañarla. Cuando finalmente se reunió con ella, la encontró ya conectada a varios monitores que registraban tanto sus constantes como las de los bebés. «Estoy asustada», confesó Clara, tomándole la mano con fuerza. «¿Y si algo sale mal?» Hugo se inclinó y besó su frente sudorosa. «Nada saldrá mal», prometió. «Eres la mujer más fuerte que conozco y estos niños son parte de ti. Son luchadores como su madre». El trabajo de parto avanzó rápidamente. Las contracciones se intensificaron. El dolor se volvió casi insoportable. Hugo permaneció junto a Clara en cada momento, sosteniendo su mano, limpiando su frente, animándola con palabras de aliento cuando ella sentía que ya no podía más. «Ya veo la cabeza del primero», anunció la doctora García después de varias horas. «Con el próximo empujón, Clara». Con un último esfuerzo, Clara dio a luz al primero de sus hijos. El llanto agudo llenó la sala, provocando lágrimas en los ojos de ambos padres. «Es un niño perfecto», anunció la doctora, colocando brevemente al bebé sobre el pecho de Clara antes de que una enfermera lo llevara para los primeros cuidados. Apenas tuvieron tiempo de asimilar la emoción cuando las contracciones volvieron con renovada intensidad. El segundo bebé parecía más impaciente que su hermano. «Vamos, Clara, una vez más», animó la doctora. Con un grito que concentraba todas sus fuerzas restantes, Clara trajo al mundo a su segundo hijo. Otro llanto, igual de vigoroso que el primero, confirmó que todo estaba bien. «2 varones sanos», confirmó la doctora con una sonrisa. «Pequeños, pero perfectamente formados». Hugo, sobrecogido por la emoción, besó a Clara con reverencia. «Gracias», susurró contra sus labios. «Gracias por este milagro». Cuando finalmente pudieron acomodarse en la habitación, con los 2 pequeños limpios y envueltos en mantas, la realidad de lo ocurrido comenzó a asentarse. Eran padres. 2 vidas diminutas dependían ahora completamente de ellos. «Son tan pequeños», murmuró Hugo, contemplando con asombro los dedos minúsculos que se aferraban a su índice. «Pero fuertes», añadió Clara, observando cómo el otro bebé succionaba con avidez mientras lo alimentaba, como su padre. Se miraron por encima de las cabezas de sus hijos, una mirada cargada de amor, miedo, esperanza y promesa. «¿Has pensado en nombres?», preguntó Hugo, acariciando suavemente la mejilla de uno de los bebés. Clara sonrió, cansada pero radiante. «Me gustaría que el primero se llamara Mateo», respondió. «Significa regalo de Dios, porque eso es lo que son, un regalo que nunca esperé recibir». «Mateo», repitió Hugo, saboreando el nombre. «Es perfecto. Y para el segundo, ¿qué te parece, Daniel? Significa Dios es mi juez. Me parece apropiado, considerando nuestro camino hasta aquí». Clara asintió conmovida por la elección. «Mateo y Daniel de la Vega Benavides», pronunció lentamente, como para dar vida a los nombres. «Suena bien, ¿verdad?». Hugo la miró, sorprendido, pero visiblemente emocionado por la inclusión de su apellido.
Suena a familia, respondió con voz quebrada por la emoción. Esa noche, mientras Clara descansaba, Hugo permaneció junto a las cunas hospitalarias, velando el sueño de sus hijos. De vez en cuando, uno de ellos abría brevemente los ojos, como para comprobar que seguía allí, que no estaba solo. «Nunca estaréis solos», prometió Hugo en voz baja. «Nunca os faltará amor ni cuidado ni presencia. Seré el padre que merecéis, el hombre que vuestra madre merece. Es una promesa». Los días en el hospital pasaron entre tomas de leche, cambios de pañales y visitas del personal sanitario. Mateo y Daniel, aunque prematuros, progresaban favorablemente. Habían nacido pequeños pero sanos, con buenos reflejos y una determinación por crecer que asombraba a las enfermeras. «Nunca había visto a dos pequeñines tan decididos a prosperar», comentó una de ellas, mientras revisaba sus constantes. «Son auténticos luchadores». Clara y Hugo apenas se separaban de ellos. Se turnaban para realizar el método canguro, sosteniendo a los bebés piel con piel contra su pecho, para fortalecer el vínculo y ayudarles a regular su temperatura corporal. Esos momentos de intimidad absoluta, con las diminutas cabezas descansando sobre sus corazones, creaban una conexión casi mística entre padres e hijos. Una semana después del parto, recibieron la ansiada noticia: podían llevar a los bebés a casa. El pediatra les dio las últimas instrucciones y programó una visita de seguimiento para la semana siguiente. «Están evolucionando extraordinariamente bien», les aseguró. «Con los cuidados adecuados, pronto alcanzarán el peso y el desarrollo normal para su edad». La llegada a casa fue un momento tanto emocionante como aterrador. Por primera vez, estaban completamente a cargo, sin el apoyo constante del personal hospitalario. La pequeña vivienda que antes parecía tan acogedora, ahora se sentía extrañamente inadecuada para albergar tantas responsabilidades nuevas. Esa primera noche, mientras los gemelos dormían en sus cunas cuidadosamente preparadas, Clara y Hugo permanecieron de pie en la habitación, observándolos con una mezcla de adoración y temor. «¿Crees que estaremos a la altura?», susurró Clara. «A veces siento que no tengo ni idea de lo que estoy haciendo». Hugo pasó un brazo por sus hombros, atrayéndola hacia sí. «Nadie sabe realmente lo que está haciendo la primera vez», respondió con suavidad. «Aprenderemos juntos, día a día. Lo importante es que los amamos, y el amor nos guiará». Las primeras semanas fueron una montaña rusa de emociones y desafíos. Noches sin dormir, llantos aparentemente sin causa, pequeñas preocupaciones que se magnificaban en la mente de padres primerizos, pero también momentos de alegría indescriptible. La primera sonrisa de Mateo, la forma en que Daniel se calmaba inmediatamente al escuchar la voz de su padre, el placer simple pero profundo de verlos crecer día a día. Hugo se reveló como un padre sorprendentemente habilidoso. Aprendió a cambiar pañales con destreza, a preparar biberones cuando Clara necesitaba descansar, a identificar los diferentes tipos de llanto, pero sobre todo, aprendió a estar presente, completamente presente en cada momento. Una noche, mientras daba el biberón a Daniel, Hugo recibió una llamada urgente de la empresa. Un problema grave requería su atención inmediata. Sin dudarlo un segundo, pidió que le enviaran los documentos por correo electrónico para revisarlos después. «Pero, señor», protestó su asistente, «la reunión está programada para mañana a primera hora». «La pospondremos», respondió Hugo con calma. «Mi hijo me necesita ahora». Al colgar, encontró a Clara mirándolo con una expresión indescifrable. «¿Qué?», preguntó, intrigado por su mirada. «Nada», respondió ella con una sonrisa suave. «Solo que has cambiado tanto». El Hugo que conocí en Ávila nunca habría pospuesto una reunión importante por cambiar un pañal. Él reflexionó un momento, ajustando a Daniel en sus brazos para que estuviera más cómodo. «Ese Hugo no entendía lo que era realmente importante», respondió finalmente. «Vivía persiguiendo logros vacíos, acumulando poder y dinero que no podían llenar el vacío que sentía. Ahora sé que la verdadera riqueza está aquí, en esta habitación». Clara se acercó y besó suavemente su mejilla. «Me alegra que hayas encontrado el camino a casa», murmuró. A medida que pasaban las semanas, se estableció una nueva normalidad en su pequeña familia.
Hugo seguía dirigiendo el grupo Agrovega, pero había reorganizado completamente su forma de trabajar. Instaló una oficina en casa y delegó responsabilidades en su equipo de confianza, priorizando siempre a su familia. Clara, por su parte, comenzó a planear la reapertura de la librería, ahora con un concepto renovado. Raíces y letras tomaría forma en los próximos meses, cuando los gemelos fueran un poco mayores y ella pudiera dividir su tiempo entre ser madre y retomar su pasión profesional. Un domingo por la tarde, mientras los bebés dormían su siesta, Hugo y Clara compartían un momento de tranquilidad en el porche. El otoño teñía de oro y carmesí los árboles circundantes, y un aire fresco pero agradable mecía suavemente las hojas caídas. «He estado pensando», comenzó Hugo tomando la mano de Clara entre las suyas. «Esta casa ha sido un refugio maravilloso, pero quizás sea el momento de buscar un lugar más amplio, más permanente». Clara lo miró, intrigada. «¿Tienes algo en mente?» «De hecho, sí», confesó él. «Hay una propiedad a las afueras de Ávila. No demasiado grande, pero con espacio suficiente para que los niños crezcan. Tiene un jardín hermoso, vistas a las murallas, y está a solo unos minutos de donde estará la librería». «Suena perfecto», respondió ella, imaginando el lugar. «Además», continuó Hugo con un brillo especial en la mirada, «tiene otra ventaja importante». «¿Cuál?» «Sería nuestra», respondió él, enfatizando la palabra. «Completamente nuestra. Un nuevo comienzo, sin fantasmas del pasado. Un hogar que construiríamos juntos, si tú quieres». Clara entendió el significado profundo de sus palabras. No era solo una casa lo que Hugo proponía, sino un futuro compartido, un compromiso que iba más allá de la crianza de sus hijos. «Quiero», respondió simplemente, apretando su mano. La primavera llegó a Ávila con una explosión de vida y color. Los gemelos, que ahora contaban con 6 meses, crecían sanos y fuertes, cada día más despiertos y curiosos. Mateo, el primogénito, por unos minutos, ya mostraba un temperamento tranquilo y observador, mientras que Daniel parecía tener prisa por descubrirlo todo, siempre intentando alcanzar objetos fuera de su alcance. La nueva casa que Hugo había encontrado resultó ser más que perfecta. Una construcción de piedra con toques modernos, rodeada de un jardín amplio donde algún día los niños podrían correr libremente. Desde las ventanas del segundo piso se vislumbraban las murallas medievales de Ávila, conectando su hogar con la historia de la ciudad donde se habían conocido. Aquella mañana especial, Clara se despertó antes del amanecer. Hoy era el gran día, la inauguración de Raíces y Letras. Los últimos meses habían sido de intensa preparación. La antigua librería café se había transformado por completo, expandiéndose al local contiguo que estaba abandonado. Ahora contaba con 3 espacios diferenciados: la librería tradicional pero modernizada, un café acogedor con mesas de madera recuperada y un nuevo rincón dedicado a actividades culturales y talleres infantiles. «¿Nerviosa?», preguntó Hugo, abrazándola por detrás mientras contemplaba el amanecer desde la ventana. «Un poco», confesó ella, recostándose contra su pecho. «Es como si fuera a presentar al mundo una parte de mi alma». Él besó suavemente su cabello. «Les encantará porque es un reflejo de ti, auténtico, acogedor, lleno de historias por descubrir». La abuela de Hugo, que había viajado desde Andalucía para conocer a sus bisnietos, se ofreció a cuidar de los gemelos durante la inauguración. A sus 78 años, doña Carmen era una mujer enérgica y llena de vitalidad que había acogido a Clara como a una nieta más desde el primer momento. «Vayan tranquilos», les aseguró mientras sostenía a Mateo en brazos. «Estos pequeños caballeros y yo tenemos mucho de qué hablar». El nuevo Raíces y Letras abrió sus puertas a mediodía. La respuesta de la comunidad superó todas las expectativas. Vecinos, curiosos, amigos y clientes habituales de la antigua librería llenaron el espacio, maravillados por la transformación. Sofía, que había sido fundamental en todo el proceso, ejercía de anfitriona junto a Clara, presentando las novedades con orgullo. «Clara, esto es impresionante», comentó una cliente habitual admirando la nueva sección de literatura local. «Has conservado el alma del lugar, pero le has dado una nueva vida». En el centro del espacio principal, una estructura de madera con forma de árbol sostenía libros en sus ramas.
simbolizando la unión entre las raíces de la tierra y el mundo de las letras. Había sido idea de Hugo, diseñada por un artesano local y construida con madera recuperada de viejos graneros de la región. La tarde avanzaba entre conversaciones, brindis con vino local y la presentación de un autor joven que había crecido en Ávila. Clara observaba todo con una mezcla de orgullo y gratitud. Este espacio que tanto había soñado no solo había sobrevivido, sino que ahora florecía con nueva energía. En un momento de calma, Hugo se acercó a ella con una expresión misteriosa. «¿Puedes acompañarme un momento?», pidió tomándola de la mano. «Hay algo que quiero mostrarte». La condujo hasta una pequeña sala en la parte trasera que habían dejado sin decorar hasta el último momento. Clara había pensado en convertirla en un espacio para presentaciones privadas o quizás una pequeña biblioteca especializada. Al abrir la puerta, se quedó sin aliento. La habitación había sido transformada en un rincón infantil mágico, con estanterías bajas llenas de libros para niños, cojines de colores en el suelo y murales que representaban escenas de cuentos clásicos pintados en las paredes. Pero lo que captó su atención fue un pequeño cartel sobre la entrada interior, el rincón de Mateo y Daniel. «Es para cuando sean un poco mayores», explicó Hugo, visiblemente emocionado por su reacción. «Un lugar donde puedan crecer rodeados de historias, como tú querías, y mientras tanto, otros niños pueden disfrutarlo». Clara no pudo contener las lágrimas. Este gesto, esta forma de incluir a sus hijos en su sueño profesional, representaba perfectamente la integración entre sus dos mundos que tanto había anhelado. «Es perfecto», susurró, abrazándolo con fuerza. «Simplemente perfecto». Cuando regresaron a la sala principal, Sofía los recibió con una sonrisa cómplice. «Han llegado visitas especiales», anunció señalando hacia la entrada. Allí estaba doña Carmen, radiante, con los gemelos impecablemente vestidos para la ocasión. A su lado, para sorpresa de Clara, se encontraban sus propios padres, que habían mantenido una relación distante desde que ella decidió seguir adelante con su embarazo sin estar casada. «Mamá, papá», murmuró Clara, avanzando hacia ellos con incertidumbre. Su madre dio un paso adelante, visiblemente nerviosa pero decidida. «No podíamos perdernos esto», dijo mirando alrededor con genuina admiración. «Estamos muy orgullosos de ti, hija». Su padre, hombre de pocas palabras, simplemente abrió los brazos. Clara se refugió en ellos como cuando era niña, sintiendo que otro círculo se cerraba en su vida. Esa noche, cuando finalmente regresaron a casa, exhaustos pero felices, Clara sintió que había completado un viaje que había comenzado aquella noche de otoño en el bar de Ávila. De la soledad y la incertidumbre, había pasado a esta plenitud que ahora la rodeaba. Una familia amorosa, un proyecto profesional renovado y un hombre que había transformado su dolor en amor. Mientras acostaban a los gemelos, ya dormidos después de tanta emoción, Hugo la observaba con una expresión que mezclaba admiración y algo más, algo que Clara no lograba descifrar. «¿En qué piensas?», preguntó, intrigada por su mirada. «En lo lejos que hemos llegado», respondió él, «y en lo mucho que quiero recorrer contigo el camino que nos queda». El atardecer teñía de tonos dorados las antiguas murallas de Ávila. Un año había pasado desde aquella noche de otoño en que dos almas solitarias se encontraron por casualidad en un apagón. Un año que había transformado sus vidas de maneras que ninguno habría podido imaginar. Los gemelos, que acababan de cumplir 9 meses, gateaban con entusiasmo por una manta extendida sobre el césped del jardín municipal. Mateo se concentraba en examinar minuciosamente cada brizna de hierba que encontraba, mientras Daniel intentaba alcanzar las palomas que picoteaban a pocos metros de distancia. Clara los observaba con esa mezcla de orgullo y asombro que solo una madre puede sentir. A su lado, Hugo parecía igualmente absorto en la contemplación de sus hijos, maravillado ante cada nuevo descubrimiento, cada pequeña conquista. «Nunca pensé que sería posible amar tanto», comentó él tomando la mano de Clara entre las suyas. «A veces me despierto en medio de la noche solo para comprobar que todo esto es real, que no es un sueño del que voy a despertar». Clara entrelazó sus dedos con los de él, comprendiendo perfectamente ese sentimiento. Su vida anterior,
marcada por la soledad y la lucha constante por mantener a flote su pequeña librería, parecía ahora tan lejana, como si perteneciera a otra persona. Raíces y Letras se había convertido en un éxito inesperado. El espacio acogedor, la cuidada selección de libros y el ambiente familiar habían conquistado tanto a los abulenses como a los turistas que visitaban la ciudad amurallada. Clara había encontrado un equilibrio que antes parecía imposible, dividiendo su tiempo entre su pasión por los libros y su dedicación a la familia, sin tener que sacrificar ninguna de las dos. Hugo, por su parte, había transformado el Grupo Agrovega en una empresa más humana y sostenible. Había implementado programas de apoyo a pequeños agricultores de la región, invirtiendo en prácticas ecológicas y comercio justo. El hombre frío y calculador de antaño había dado paso a un líder respetado, no solo por su visión empresarial, sino por sus valores. «Mañana hace un año», recordó Clara, contemplando las murallas que se alzaban imponentes contra el cielo del atardecer. «Un año desde que nos encontramos en aquel bar». Hugo sonrió, recordando aquel momento como si hubiera sido ayer. La oscuridad repentina, el roce casual de sus manos, la sensación inmediata de reconocimiento al mirar aquellos ojos avellana. «Quiero mostrarte algo», dijo levantándose y ayudándola a incorporarse. «Sofía vendrá en unos minutos para llevarse a los niños. Nos espera una sorpresa». Clara lo miró intrigada, pero él se mantuvo misterioso. Efectivamente, Sofía apareció poco después, encantada de pasar la tarde con sus ahijados. Desde el nacimiento de los gemelos, se había convertido en una tía honoraria, presente en cada momento importante de sus vidas. «Disfruten de su tarde», dijo, guiñando un ojo con complicidad mientras cargaba a Mateo en un brazo y sujetaba la mano de Daniel con el otro. «No se preocupen por nada». Hugo condujo a Clara por las callejuelas empedradas del casco antiguo. El sol comenzaba a ponerse, bañando la piedra dorada de los edificios centenarios con una luz cálida y suave. Finalmente se detuvieron frente a un lugar que Clara reconoció inmediatamente. El rincón de antaño, el bar donde todo había comenzado. «¿Qué hacemos aquí?», preguntó con una mezcla de sorpresa y emoción. «Cerrar el círculo», respondió él simplemente, abriendo la puerta para ella. El interior estaba exactamente como lo recordaba. Las paredes de piedra antigua, las vigas de madera oscura en el techo, la iluminación tenue que creaba una atmósfera íntima. Pero había algo diferente. El local estaba completamente vacío, excepto por una mesa en el centro, la misma donde habían conversado aquella noche, ahora decorada con velas y flores silvestres. «He reservado todo el lugar», explicó Hugo ante su mirada sorprendida. Quería que fuera especial. La velada transcurrió entre recuerdos compartidos, risas y miradas cómplices. Hablaron de aquel primer encuentro, de cómo sus vidas se habían entrelazado de formas inesperadas, de los obstáculos que habían superado juntos. «¿Sabes qué pensé cuando te vi por primera vez?», confesó Hugo tomando su mano sobre la mesa. «Pensé que eras la mujer más auténtica que había conocido jamás. En un mundo donde todo me parecía falso y vacío, tú brillabas con luz propia». Clara sonrió, conmovida. «Y yo pensé que eras el hombre más solo que había visto en mi vida», respondió con sinceridad. «Podía ver el dolor en tus ojos, pero también algo más, una fuerza que me atrajo irremediablemente». Después de la cena, Hugo la condujo hacia el pequeño mirador natural donde habían compartido su primer beso. La noche era clara, con una luna llena que iluminaba las murallas y los tejados de la ciudad. Desde allí, Ávila parecía sacada de un cuento, eterna e inmutable. «Este lugar cambió mi vida», dijo Hugo mirando el paisaje nocturno. «Aquí fue donde empecé a sentir de nuevo, donde me permití ser vulnerable por primera vez en años». Se volvió hacia Clara tomando sus manos entre las suyas. «Aquella noche me enseñaste que aún había belleza en el mundo, que aún era posible la conexión genuina entre dos almas», continuó con la voz ligeramente temblorosa. «Luego, cuando te rechacé, cuando dudé de ti, mostraste una fortaleza y una dignidad que me hicieron cuestionarlo todo. Y durante estos meses me has enseñado lo que significa realmente amar. No poseer, sino acompañar. No controlar, sino apoyar.
No temer, sino confiar. Con un movimiento fluido, Hugo se arrodilló frente a ella. Del bolsillo de su chaqueta extrajo una pequeña caja de terciopelo. «Clara Benavides», dijo abriendo la caja para revelar un anillo de oro blanco con una pequeña esmeralda rodeada de diminutos diamantes. «No te pido que seas mi esposa por convención social o por los niños. Te lo pido porque no puedo imaginar mi vida sin ti, porque cada mañana que despierto a tu lado me siento el hombre más afortunado del mundo, porque te amo con todo lo que soy y todo lo que espero llegar a ser. ¿Me harías el honor de compartir tu vida conmigo oficialmente, completamente?» Clara sintió que el corazón se le desbordaba. Las lágrimas nublaron su visión mientras una sonrisa iluminaba su rostro. No necesitó pensar la respuesta ni un segundo. «Sí», respondió simplemente. «1000 veces sí». Hugo deslizó el anillo en su dedo y se incorporó para besarla. Fue un beso que sabía a promesa cumplida, a esperanza renovada, a futuro compartido. Esa noche, mientras caminaban de regreso a casa bajo la luz de la luna, Clara reflexionaba sobre los giros inesperados de la vida. Había comenzado aquel año sintiéndose perdida, con su pequeña librería al borde del cierre y un futuro incierto. Ahora caminaba de la mano del hombre que amaba, con 2 hijos hermosos esperándola en casa, un negocio próspero y un corazón rebosante de gratitud. El círculo se había completado. No era un final, sino un nuevo comienzo. Una historia de amor, arrepentimiento y redención que continuaría escribiéndose cada día, en cada mirada compartida, en cada risa de sus hijos, en cada página de sus vidas entrelazadas. Y mientras las antiguas murallas de Ávila los observaban en silencio, testigos eternos de tantas historias humanas, Clara supo con certeza que algunas heridas son puertas, algunos errores son caminos, y algunas casualidades son, en realidad, el destino encontrando su forma de manifestarse. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.